Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. A pesar de este pedido de diálogo por parte del presidente Lenín Moreno, la tensión continúa. Esto es en vivo, esto no puede esperar. Gustavo Valdés cubre en vivo los disturbios que están ocurriendo en este momento en las calles de Quito. Hola Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Nos tuvimos que retirar un poco del área de la Asamblea Nacional porque la situación estaba escalando. Lo curioso fue que momentos después, quizá una media hora, 45 minutos después de que el presidente hiciera este llamado al diálogo, fue cuando escuchamos nuevamente las explosiones provenientes de la Asamblea Nacional, en donde tenían varias horas congregados los grupos manifestantes, que al parecer era pacífico, tan pacífico que había bastantes niños que cuando comenzaron a tirar el gas lacrimógeno también fueron afectados. Esta fue es la segunda porque aún está sucediendo, es la segunda ola de confrontaciones. Comenzaron a eso de las 11 de la mañana cuando nosotros estamos frente al edificio de la Asamblea Nacional. Estos enfrentamientos duraron aproximadamente 1 hora y media. Hubo un término de una parte de calma, y cuando la gente creía que ya iban a poder dialogar con el gobierno, luego de que diera el mensaje el presidente, algunos miembros de los grupos indígenas, de hecho, entraron, dicen, simbólicamente a la asamblea. Fue en esos momentos cuando se desató nuevamente la violencia. Vimos varias personas heridas, no solamente con los gases lacrimógenos, que les pegaba la granada, la lata que es el gas lacrimógeno. Vimos muchas personas también que dicen que le estaban pegando con algún balas de plástico. No nos pudimos acercar en esta ocasión más a la Asamblea Nacional porque la situación, la policía se veía un poco más agresiva en sus movimientos de lo que vimos en la mañana. En la mañana se tardaron aproximadamente 1 hora en forzar a los manifestantes a que se retiraran un par de cuadras. En esta ocasión la reacción fue casi inmediata. En cuestión de minutos, los manifestantes, nosotros incluidos que estábamos cubriendo esto, tuvimos que movernos unas 5 cuadras, al punto de que los gases lacrimógenos estaban llegando al hospital militar, que no está muy lejos de donde estaban las protestas, y los mismos soldados que guardan ese lugar tenían que protegerse de los efectos del gas lacrimógeno. Gustavo, el presidente Lenín Moreno se ofrece a llevar adelante personalmente el diálogo. La respuesta es, primero, con la marcha hacia la Asamblea y al edificio de la Presidencia, y ahora con incidentes aún más violentos. Da la sensación de que hay una escalada. ¿Cómo han intervenido las fuerzas de seguridad mientras el escenario era cada vez más tenso y más violento? Mira, hay que recordar que ayer hubo calma. Los grupos indígenas se concentraron en la Casa de la Cultura, que es donde se han estado operando. El miércoles sí hubo protestas violentas durante todo el día. Y esta mañana, te digo, nosotros estuvimos ahí presentes, caminamos con ellos, pudimos estar al frente, escuchamos a líderes de la marcha dialogar con los representantes de las fuerzas de seguridad, diciendo, si no avientan proyectiles, no los vamos a agredir. Se llegó a un acuerdo, todo el mundo estaban diciendo que pedían la paz, que se les unieran en las protestas, cuando repentinamente escuchamos del otro lado del edificio los disparos, vimos los gases lacrimógenos que estaban afectando a todo en esa sección. De hecho, por aproximadamente unos 10 minutos, los primeros movimientos fueron muy concentrados a ese lado, pero después algunos de los manifestantes trataron de romper la barrera policial en donde estábamos, respondieron de esa manera, y fue cuando se comenzó a generalizar estos ataques con gas lacrimógeno. En esos momentos la mayoría eran mujeres y hombres que estaban aquí, como te lo decía, en esta segunda ola, como se veía un ambiente más tranquilo, escucharon al presidente dar su palabra o hacer un llamado para el diálogo. Sí.
había niños dentro de los manifestantes y fueron muy afectados por los gases lacrimógenos que te digo, fue de manera repentina. No sé qué fue lo que causó que las fuerzas de seguridad comenzaran ese operativo, pero fue bastante rápido. Gustavo, si tuviéramos que comparar el panorama ahora con el de hace media hora, ¿está mejor o está peor? Y desde lo que vos estás viendo allí, ¿cómo crees que va a transcurrir el tramo de la tarde hacia la noche? Yo creo que va a estar muy complicada la situación. ¿Por qué? Porque en la mañana, cuando comenzaron los ataques, los mismos manifestantes pedían que se calmaran, que no respondieran con piedras, que no respondieran con proyectiles. En esta ocasión fue tan repentino que la misma gente que habíamos visto anteriormente pedir calma estaban buscando piedras para arrojar. Vimos que utilizaban cócteles Molotov por primera vez en todo el día. Estaban tratando de buscar cualquier manera que pudieran responder a las autoridades, al punto de que los vecinos, nos tocó ver uno de los cócteles Molotov cayó en un poste de luz y estaba incendiándose. También una de ellas cayó en una residencia. Afortunadamente hasta ahora no ha superado esa situación, pero el hecho de que está cayendo la noche, el hecho de que los manifestantes están más molestos en esta ocasión, pudiera complicar la cosa y se pudiera salir. Al menos lo que te puedo decir es que la situación está concentrada a el área del centro del Parque El Arbolito, que es donde han estado los manifestantes, de la Asamblea Nacional, a unas cuadras a la redonda. No se ve que se esté dispersando más allá, pero el olor del humo se siente en gran parte de la ciudad y también por mucho tiempo se sintieron los efectos del gas lacrimógeno, porque la cantidad que utilizaron durante la mañana y están utilizando ahora de verdad es bastante. Muchas gracias, Gustavo Valdés. Por supuesto, tenés prioridad. Si hay alguna novedad de último momento, nos llamás y tomaremos contacto contigo. En otro punto de Quito está Ana María Canizares para darnos otros detalles de esta jornada caótica en Ecuador. Ana María, buenas tardes. La primera consigna de los manifestantes era que Lenín Moreno levantara los decretos y anulara las medidas económicas. Da la sensación que ya no les alcanza a estas manifestaciones de grupos indígenas una supuesta marcha atrás de Moreno y que directamente van por el actual presidente de Ecuador, que acaba de tuitear, ¿no? Así es, bueno, ha habido ya una respuesta por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas hace pocos instantes, Juan Pablo, y justamente fue cuando se activó con más fuerza la protesta y el enfrentamiento entre policías y manifestantes en el sector del Parque El Arbolito. Nosotros hemos pasado en una zona relativamente un poquito más alta que donde Gustavo nos estaba reportando, pero los gases lacrimógenos estaban siendo lanzados incluso hacia las zonas de las terrazas y obviamente los manifestantes estaban saliendo, corriendo por diferentes calles aledañas. Estamos ahora mismo en un punto más seguro y veíamos también cómo algunas ventanas de ciertas viviendas estaban siendo afectadas. La respuesta de la CONAIE a través de su cuenta de Twitter es la siguiente, Juan Pablo. Ese es el diálogo, dice la CONAIE, que propone el gobierno de Lenin. La policía arremete nuevamente con represión, con más fuerza, a pesar de los pedidos de paz de manifestantes que descansaban en el Parque El Arbolito. Y finalmente dice SOS Ecuador. La traición a la policía, militares arremeten contra el pueblo. Momento exacto cuando reinicia la brutal represión en las afueras de la Asamblea, luego de llamada al diálogo. Esta es la respuesta del gobierno. Nosotros también nos pudimos comunicar con la Dirección de Comunicación de la Asamblea Nacional, con el asesor del presidente, César Litardo, quien hizo un llamado a la paz, a la calma y quien descartó que al menos por el momento hayan ingresado manifestantes a la sede misma, al hemiciclo mismo del Parlamento. Sin embargo, ellos rodearon por un buen momento la Asamblea y fue sorpresivo nuevamente el lanzamiento de gases lacrimógenos que, como hemos visto durante todo el día, desde las 11 de la mañana, hora local, empezaron los enfrentamientos con la policía. Esa ha sido la respuesta también de la CONAIE al llamado al diálogo directo que les ha hecho el presidente Lenín Moreno, que hablen directamente con ellos, que se sienten a conversar sobre cuáles entonces son los acuerdos a los que podrían llegar. Sin embargo, Juan Pablo, la situación se complejiza, los días pasan, este ya es el 9º día de protesta. La Fiscalía ha reportado que está procesando actualmente a 260 personas hasta el momento.
El Ministerio de Gobierno ha actualizado la cifra de personas detenidas a 1.070. Mientras tanto, hay también policías heridos, hay manifestantes heridos, como lo reportaba justamente Gustavo, y lo que se pide es que las protestas cesen también por una parte de la población, sobre todo los industriales, los comerciantes que no han podido reabrir con normalidad sus negocios. Y también, déjame decirte, Juan Pablo, que en pocos minutos más empezará el estado de excepción. En apenas hora y media, 8 de la noche, hora local, empezará el estado de restricción a la movilidad, que es parte de este estado de excepción decretado hace pocos días por el presidente Lenín Moreno, justamente por el tema de las protestas. De 8 de la mañana a 5, de 8 de la noche a 5 de la mañana es cuando empieza este toque de queda, como le llaman algunos aquí en Ecuador, a esta restricción de la movilidad. Esperamos a ver entonces cómo será el barrido que se tendrá que hacer en el sector del Parque del Arbolito. Las cosas están muy complejas. Muchas gracias, Ana María Canizares desde Quito.